como al presidente le llamábamos el uno, es decir, ese presidente pues es el uno. El presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. Hoy en el Tribunal Supremo ha pasado algo que llevaba meses gestándose, algo que el gobierno de Pedro Sánchez lleva años intentando que no llegue a este punto. Un hombre se ha sentado ante los magistrados y ha dicho con todas las letras que el presidente del gobierno de España estaba en el escalafón 1 de una banda criminal organizada, que lo sabía todo, que lo consintió todo y que hay una reunión en un teatro que lo demuestra. Eso ha pasado hoy, en directo, ante el Supremo. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos va mucho más allá de lo que han contado los grandes medios. Porque hay 3 capas en esta historia. La primera es la que conoces, la segunda empieza a salir ahora, y la tercera, la más oscura, la más personal, la que nadie esperaba que Aldama se atreviera a contar, es la que va a dejar a Sánchez sin argumentos. Quédate, porque esto apenas ha empezado. Víctor de Aldama llegó esta mañana al Tribunal Supremo con cara de quien sabe exactamente lo que va a decir. 3 semanas llevaba el juicio del caso Koldo, acumulando testigos, peritos y agentes de la UCO. Más de 80 personas habían pasado ya por la sala, y Aldama había escuchado todo desde su silla, tomando notas, esperando su turno. Cuando por fin habló, lo primero que hizo fue trazar un organigrama. Hay una jerarquía, dijo. Yo estoy en la banda criminal. El señor presidente del gobierno está en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo en el 3 y yo en el 4. 4 niveles, una banda y en la cima Pedro Sánchez. Eso lo dijo un hombre que en este momento tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Un hombre que lleva meses entregando información a cambio de una reducción de condena. Un hombre que, si miente ante el Supremo, pierde ese acuerdo y va directo a prisión. Aldama tiene todos los incentivos del mundo para decir la verdad. Y la verdad que dijo hoy señala a la Moncloa. Pero el organigrama es solo el principio, porque Aldama no se limitó a trazar líneas en un papel imaginario. Contó escenas, detalles, fechas y hay una escena que lo cambia todo. La reunión del teatro, según la declaración de Aldama ante el Supremo, hubo un momento en que él y Koldo estaban juntos en un teatro, y Koldo sacó el móvil y le hizo una foto con el presidente. Con Pedro Sánchez, una foto que luego Koldo usó como tarjeta de presentación, como prueba de acceso al poder, como mensaje silencioso a cualquiera que quisiera hacer negocios, con la trama «Mira con quién estamos». Aldama declaró que fue en ese momento cuando el presidente le agradeció personalmente todo lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo. Esa frase, dicha por el presidente, a un hombre que hoy está sentado en el banquillo del Supremo acusado de pertenecer a una organización criminal. Pedro Sánchez no ha comparecido hoy ante ninguna cámara. Moncloa ha guardado un silencio que a estas horas pesa más que cualquier comunicado. Vayamos atrás, porque para entender lo que ha pasado hoy hay que entender cómo se montó todo esto. Y hay que entender quién es Víctor de Aldama antes de escuchar lo que dice. Aldama es un empresario madrileño que durante años se movió en los márgenes del poder político y económico español. Tenía contactos en Venezuela, en México, en Ecuador. Tenía acceso a ministros. Tenía acceso a asesores. Y tenía algo que en determinados círculos vale más que el dinero: la capacidad de resolver problemas sin dejar rastro visible. Eso es lo que Koldo vio en él. La relación empezó antes de la pandemia, antes de las mascarillas, antes de que nadie supiera lo que se avecinaba. Y cuando llegó la pandemia, esa relación ya estaba bien engrasada. José Luis Ábalos llegó al Ministerio de Transportes en enero de 2020. Venía de ser secretario de organización del PSOE, el hombre que controlaba los hilos internos del partido durante los años más convulsos del sanchismo. El hombre que estuvo en Ferraz la noche del pucherazo. El que más sabía de cómo se cocinaba el poder dentro del PSOE, Sánchez lo había colocado en Transportes precisamente por eso. Era su hombre, el que no iba a fallar. Con Ábalos en Transportes llegó Koldo García, su asesor personal. Koldo no era un político de carrera ni un tecnócrata. Era el hombre de confianza de Ábalos, el que gestionaba la agenda, los contactos, los favores. Koldo era la puerta de acceso a Ábalos. Y Ábalos era la puerta de acceso al gobierno. Víctor de Aldama entró por esa puerta en agosto de 2019. Koldo lo presentó al ministro en el despacho del ministerio. A partir de ese momento, según la declaración de hoy, la relación se intensificó rápidamente
Aldama se convirtió en lo que él mismo define como el conseguidor, el que resolvía problemas, el que conectaba personas, el que movía dinero. Y hay algo más que contó Aldama hoy que no ha tenido tanto espacio en los titulares, pero que forma parte del mismo sistema. Los enchufes. Koldo García le pidió a Aldama que ayudara a colocar a 2 mujeres en empresas públicas dependientes del ministerio. Jessica Rodríguez y Claudia Montes, 2 personas que, según la investigación de la UCO, acabaron trabajando en organismos vinculados a transportes sin pasar por ningún proceso de selección normal. Koldo gestionó los enchufes, Aldama facilitó los contactos. Y las 2 mujeres entraron. Eso también está en el sumario, eso también forma parte de la acusación. Y la Fiscalía lo usa como prueba de que la trama funcionaba para construir una red de lealtades, de favores de personas colocadas en lugares estratégicos que un día podrían ser útiles. Una red dentro del Estado, financiada con dinero público, construida desde un ministerio del Gobierno de España. Pero la trama no se quedaba en España. Aldama declaró hoy que Ábalos y Koldo tenían un interés muy concreto en Sudamérica. Querían expandir la influencia española en la región, y para eso necesitaban a alguien con contactos en Venezuela, en México, en Ecuador, alguien como Aldama. El propio Aldama redactó el borrador de una carta que Ábalos firmó el 26 de julio de 2019, dirigida a Juan Guaidó, para establecer relaciones formales entre el gobierno de España y la oposición venezolana. Una carta del ministro de Transportes, firmada, con membrete oficial, cuyo borrador escribió un empresario privado que meses después cobraría comisiones por contratos públicos. Eso es lo que había detrás de la fachada institucional. Y el dinero se movía en efectivo. Aldama declaró hoy ante el Supremo que llevaba personalmente al Ministerio de Transportes y a la Casa de Ábalos dinero en efectivo procedente de mordidas de constructoras. Fajos de billetes que salían de empresas del sector de la construcción y llegaban a manos del entorno del ministro, cada mes, con una regularidad que, según los investigadores de la UCO, convierte esto en algo muy difícil de calificar como coincidencia. 10.000 euros al mes. Eso es lo que los agentes de la UCO pusieron sobre la mesa este lunes. Pagos mensuales al entorno de Ábalos durante meses. Mientras el ministerio adjudicaba contratos millonarios, pero hay algo en la declaración de hoy que va más allá del dinero. Algo más personal. Algo que convierte este caso en el escándalo más morboso que ha salpicado a un ministro español en décadas. Koldo García, el asesor del ministro, el hombre de confianza de Ábalos, le pidió a Aldama que le consiguiera señoritas. Para Ábalos. Aldama lo contó con una precisión que hace difícil dudar de qué ocurrió. Hay que buscar a unas señoritas, me dijo Koldo. En el restaurante ponen música. Yo traigo a unas señoritas para el señor Ábalos. Es la primera vez que me pide señoritas para Ábalos. Y hago para que esas señoritas lleguen. El ministro de Transportes del Gobierno de España. El hombre que controlaba los contratos de mascarillas durante la pandemia. El hombre que firmó adjudicaciones por 36 millones de euros. Ese hombre, según Aldama, recibía señoritas pagadas a través de la misma red que movía dinero en efectivo entre constructoras y el ministerio. Todo conectado, todo dentro del mismo sistema. Y Koldo era el engranaje central, el que pedía, el que gestionaba, el que llamaba a Aldama cuando hacía falta dinero, cuando hacía falta un favor, cuando hacía falta una señorita. Y Koldo, según el propio Aldama declarado hoy, insistía en intervenir en cada gestión porque sabía que contaba con una protección que muy pocos tienen. Le protegía Pedro Sánchez. Esas palabras las pronunció Aldama ante los magistrados del Supremo refiriéndose a Koldo. La protección llegaba desde arriba, desde el escalafón 1, y esa protección era lo que daba a toda la trama su impunidad durante años. Ahora detente un momento y piensa en el contexto. Estamos en 2020. España está en pandemia. Los hospitales colapsan. El gobierno decreta el estado de alarma. Los españoles se confinan en casa. Y mientras todo eso ocurre, mientras el país contiene la respiración, en el Ministerio de Transportes se negocia a quién le toca el contrato de las mascarillas. Correos transfiere 8 millones de euros sin contrato previo porque Koldo les había dicho que iban a traer mascarillas. La orden ministerial pasa de 4 millones de unidades a 8 millones en menos de 40 minutos. Ábalos firma y el dinero fluye. 36 millones de euros en mascarillas, con la pandemia como telón de fondo.
con los españoles encerrados en casa, con los sanitarios sin equipos y la trama funcionando a pleno rendimiento en los despachos del ministerio. Eso es lo que se está juzgando en el Supremo. Eso es lo que Aldama, Koldo y Ábalos tienen que responder, y eso es lo que Pedro Sánchez, según Aldama, conocía desde el principio. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19,5 para Koldo, 7 para Aldama, con la atenuante por colaboración. El PP, como acusación popular, eleva la petición para los dos primeros a 30 años. ¿30 años? Para el hombre que era el número 2 del sanchismo, para el hombre que controlaba la Secretaría de Organización del PSOE, para el hombre que Sánchez colocó en uno de los ministerios más importantes del gobierno. Y luego, hay que recordar cómo terminó Ábalos dentro del gobierno, porque eso también forma parte de la historia. En julio de 2021, Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro. Lo anunció en una remodelación de gabinete. Ábalos salió por la puerta de atrás, sin rueda de prensa, sin discurso de despedida, sin el reconocimiento habitual que reciben los ministros que dejan el cargo. Simplemente desapareció del gobierno. Durante meses, el relato oficial fue que había sido una decisión acordada, que Ábalos quería tomarse un descanso, que todo estaba bien. Pero Ábalos no se fue en silencio para siempre. En 2023, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y él sabía que su nombre aparecería en el sumario, empezó a distanciarse públicamente del sanchismo. Y cuando la situación se puso peor, filtró mensajes, documentos, comunicaciones internas. Como si quisiera dejar claro que, si caía él, no iba a caer solo. Hoy está en prisión preventiva, con 24 años de cárcel pedidos por la Fiscalía, y mañana tendrá que sentarse ante los mismos magistrados que hoy han escuchado a Aldama describir el sistema del que él era la pieza número 2. Lo que diga Ábalos mañana puede cambiarlo todo. O puede no cambiar nada, pero lo que ya no puede cambiar es lo que Aldama ha puesto en el acta hoy. Y en el escalafón 1, según Aldama, está el presidente. Hay una pregunta que flota sobre todo esto y que nadie en los medios afines al gobierno ha querido formular con claridad. Si Aldama miente, ¿por qué arriesgaría su acuerdo con la Fiscalía para señalar al presidente? Si Aldama exagera, ¿por qué los agentes de la UCO han ratificado durante 14 horas de declaración que Ábalos era pieza fundamental de la trama? Y si todo esto es una fabricación de la derecha, ¿cómo explica Moncloa la foto en el teatro? La foto existe. Koldo la usó. Y el presidente aparece en ella junto a un hombre que hoy está sentado en el banquillo del Supremo acusado de pertenecer a una organización criminal. Pedro Sánchez lleva meses diciendo que no conoce a Aldama, que nunca tuvo relación con la trama, que todo lo que le salpica son invenciones de la oposición. Hoy, en el Supremo, el propio Aldama ha dicho lo contrario, con nombres, con fechas, con una escena concreta en un teatro que cualquier juez puede verificar. Y hay algo que no cuadra en el relato del gobierno, algo que lleva meses sin respuesta clara. Si Sánchez no conocía a Aldama, ¿cómo explica la foto? Si la foto es inocente, ¿por qué Koldo la usaba como tarjeta de presentación para hacer negocios? Si Koldo actuaba por su cuenta sin que nadie en el gobierno lo supiera, ¿cómo es posible que durante años moviera contratos, enchufes, dinero en efectivo y señoritas para un ministro sin que saltara ninguna alarma interna? Las organizaciones criminales que funcionan bien tienen una característica común. No necesitan que el jefe dé órdenes concretas para cada operación. Solo necesitan que el jefe sepa, que tolere, que mire hacia otro lado cuando hace falta, que proteja a los suyos cuando la cosa se complica. Eso es lo que Aldama describió hoy ante el Supremo. Un sistema donde la protección venía de arriba y el dinero fluía hacia abajo, donde los favores se intercambiaban en restaurantes con música y señoritas, donde los contratos se firmaban en menos de 40 minutos, donde los enchufes se gestionaban con una llamada de Koldo, y todo eso, según Aldama, con el conocimiento del escalafón 1. El gobierno no ha respondido todavía. Moncloa ha emitido un comunicado breve negando cualquier implicación del presidente. Sin rueda de prensa, sin preguntas, sin la cara de Sánchez ante ninguna cámara explicando qué pasó en ese teatro y qué le agradeció exactamente a Aldama. Mañana habrá más declaraciones. Koldo, García y Ábalos tienen pendiente su turno ante los magistrados, y lo que digan, o lo que decidan no decir, va a marcar el resto del juicio. Pero lo de hoy ya está dicho, ya está en el acta.
Ya forma parte del expediente judicial que un día, cuando todo esto termine, determinará si el presidente del gobierno de España sabía o no lo que ocurría en su propio círculo más íntimo. Comparte este vídeo con alguien que todavía crea que este juicio es un asunto menor. Que lo escuche, que escuche los nombres, las cifras, la jerarquía que Aldama trazó hoy ante el Supremo. Y que saque sus propias conclusiones, porque hay un vídeo justo aquí al lado que te explica todo lo que ocurrió antes de que llegáramos a este punto, cómo se montó la trama desde el principio, quién estaba detrás y qué documentos de la UCO lo demuestran. Dale, porque lo que viene después es peor de lo que imaginas.